En la segunda parte de esta clase nos referiremos a la búsqueda simple y la búsqueda avanzada en PubMed. A continuación les voy a mostrar el sitio web PubMed al que ustedes pueden acceder a través de www.pubmed.com. En este sitio encontrarán a su izquierda un menú donde pueden elegir la base de datos para realizar su búsqueda. Luego de eso tenemos a la derecha en blanco este campo de búsqueda en el que ustedes ingresan los términos con los que tienen que buscar. A su derecha el botón Search para que ustedes ejecuten la búsqueda y también en la parte inferior un botón adicional de búsqueda avanzada. En PubMed vamos a definir dos grandes tipos de búsqueda. Por un lado tenemos la búsqueda simple y por otro lado tenemos la búsqueda avanzada. Comencemos entonces con la búsqueda simple. Vamos a explicar este tipo de búsqueda mediante un ejemplo. Les pido que en el campo de búsqueda de su buscador PubMed escriban el término cáncer oral, como se ve en la siguiente imagen. Si ustedes buscan escribiendo oral cancer dentro del campo de búsqueda y realizan la búsqueda, ¿con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con un resultado de 101.552 resultados. ¿Ok? 101.552. ¿Qué significa esto? Que la búsqueda simple nos lleva a un alto número de resultados que apunta a los términos de búsqueda de forma independiente entre sí, tal como si fueran conceptos separados. Es decir, busca oral y cáncer en cualquier parte del artículo y no sobre la patología cáncer oral que nosotros estamos buscando. Además, otra limitación es que no encuentre artículos sobre cáncer oral que estén especificados con otros términos, por ejemplo con mouth carcinoma. De todos modos, dentro de esta búsqueda simple, es posible referirse a un solo concepto con dos palabras mediante el uso de comillas. Como se ve en la imagen siguiente, si buscamos las palabras oral cáncer cerradas entre comillas, encontramos una cantidad de 8.038 artículos. Esto significa que el uso de comillas hace que el buscador se refiera a un solo concepto aun cuando éste tenga dos palabras, solo mediante el cierre con comillas. Vamos ahora entonces con la búsqueda avanzada. Esta se va a componer de un total de 5 fases que siguen un orden lógico. La primera etapa corresponde a la definición de los términos de búsqueda, es decir, qué palabras usaremos para buscar. Existen dos formas de escribir términos de búsqueda. Uno es mediante la terminología MEDS, que es una especie de vocabulario estándar de términos biomédicos que están clasificados según tema. Por ejemplo, hay una clasificación temática de patologías, de materiales dentales, etc. La otra forma es utilizando palabras clave, que se refiere a escribir un término tal cual como se escribe en el idioma en que estamos buscando. Vamos a ver de qué se trata esto más adelante. ¿Qué consideraciones básicas debemos tener en mente a la hora de buscar? Uno es que los términos deben estar siempre en inglés. ¿Por qué? Porque como vimos antes, más del 80% de los artículos publicados en PubMed están en inglés. Además, cada concepto se debe expresar con la mayor cantidad de sinónimos posibles, considerando que distintos autores pueden referirse mediante distintos sinónimos a una misma condición. Por ejemplo, anoten sinónimos de caries. Recuerden que esto debe estar siempre en inglés. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, white spot, dental decay, dental caries. Ahora como a ustedes les dejo como ejercicio buscar sinónimos para patologías como periodontitis, cáncer oral, fibroma traumático, etc. Esto de los sinónimos es finalmente un problema, porque no siempre conocemos todos los sinónimos para una patología, para un concepto. Probablemente autores en otros países usen también terminologías distintas. Para eso el buscador PubMed generó una solución. Y esa solución se llama término match, porque el término match se diferencia de una palabra clave en que éste agrupa todos los sinónimos posibles y conocidos para un solo concepto. Y la pregunta es, ¿cómo busco un término match? A continuación les voy a explicar cómo tienen que desde el sitio web pubmed.com buscar un término match. Se dirigen al sitio web y a la izquierda de su pantalla se van a encontrar un botón donde se muestra un listado de bases de datos donde encontrarán match. Hacen clic en match. En el campo de búsqueda escriben el concepto, por ejemplo, dental caries. Hacen clic en buscar y se van a encontrar con la página de resultados donde habrán términos match posibles para el concepto que ustedes buscaron. En este caso habían 3. Elegimos dental caries para ver de qué se trata.
vemos que define este término match como destrucción localizada de la superficie del diente, iniciada por una descalcificación del esmalte, etc. Por lo tanto, estaría ok, sería el término match que estamos buscando. En esa misma página de resultados encontramos también distintos subheadings que se refieren a distintos subconceptos para ese determinado término match. Tenemos, por ejemplo, radiología, radioterapia, rehabilitación, ultrasonido, etc. Más abajo encontramos todos los términos que está englobando este término match. Por ejemplo, dental decay, dental caries, dentin carious, dental white spot, spot white, etc. O sea, son puros conceptos que también se refieren a caries. Ahora, ¿cómo agregamos este término match al buscador? Hacemos clic en Add to Search Builder, luego buscamos y encontramos nuestra página de resultados con, en este caso, 37.019 artículos que se refieren solamente a caries dental. ¿Qué diferencia tiene buscar dental caries con término match o sin término match? La diferencia está en que cuando buscamos dental caries con match, busca en todos los sinónimos posibles y descarta todos los artículos que no se refieran al término dental caries como tal. Vamos con otro ejercicio. Por ejemplo, si a ustedes les dan la misión de buscar estudios sobre epidemiología del cáncer oral, ¿cómo lo haríamos? Sabíamos que en la definición de términos, lo primero es buscar el término match. Por lo tanto, en el buscador elegimos la base de datos match. A continuación escribimos oral cancer, buscamos y nos encontramos con que para este concepto existían 5 posibles match. Elegimos mouth neoplasm, que es el más similar. Veamos de qué se trata este match. Y vemos que lo define como tumores o cáncer de la boca, por lo tanto estaría bien. Elegimos el subheading epidemiología, agregamos al buscador y a continuación vamos a apretar en el botón buscar. Buscamos y encontramos entonces todos aquellos resultados que coincidan con todos los sinónimos posibles de epidemiología del cáncer oral. Vamos con otro ejemplo. Sería buscar estudios sobre diagnóstico de caries dental. Vamos nuevamente al buscador. A la izquierda en la selección de base de datos, elegimos base de datos match. Escribimos entonces el término dental caries. Vamos nuevamente al botón buscar. Y nos vamos a encontrar con 3 posibles match. Seleccionamos el más adecuado. Hacemos clic en él. Y dentro de los subheadings vamos a buscar el concepto de diagnóstico. Seleccionamos el diagnóstico, agregamos al buscador y buscamos. Nos encontramos finalmente con 5.442 estudios referentes a caries dental. Por último tenemos otro ejemplo que sería buscar estudios sobre fibroma traumático. ¿Qué hacemos? Nuevamente vamos al sitio web, seleccionamos la base de datos correspondiente que sería match, hacemos clic en match, buscamos el término en inglés que sería fibroma irritativo, buscamos y nos encontramos con la sorpresa de que no hay resultados encontrados en este match. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacer en este caso? En este caso, siempre en caso de que no encontremos el término match para la palabra que estemos buscando, la recomendación es pasar recién ahí a utilizar palabras clave. En resumen, siempre que se nos indique realizar una búsqueda para cualquier tema, lo primero que debemos hacer es buscar si existe el término match. Si es que este existe, lo utilizamos, y en caso de que este no exista, recién ahí vamos a utilizar palabras clave. ¿Qué son las palabras clave entonces? Son términos específicos de búsqueda que no están indexados en match. Y vamos a utilizar comillas cuando estos lleven más de una palabra, como por ejemplo irritating fibroma o granuloma piogénico. En ambos casos son palabras o son conceptos que se expresan con más de una palabra,
Por lo tanto, la obligación en ese caso es que esto lleve comillas. ¿Cómo se escribe tanto un término match como una palabra clave en el buscador? Se escribe de la siguiente manera. En el caso de la palabra clave, se escribe siempre entre comillas cuando es más de una palabra, y en el caso del término match, se escribe la palabra entre comillas seguido por paréntesis cuadrado, match, cierra paréntesis cuadrado. Entonces, resumiendo, primero tenemos que saber cómo es el concepto en el idioma inglés. Luego tenemos que ver si es que existe o no existe término match. Si es que existe, se usa. En caso que no exista, buscamos recién ahí todos los sinónimos posibles para el concepto que queremos buscar y utilizamos todos estos sinónimos. Bien, ya tenemos entonces definidos todos nuestros términos de búsqueda. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a conectar estos términos de búsqueda? Por ejemplo, si yo les pregunto, en el caso de el fibroma traumático, y a su vez queremos ver la prevalencia del fibroma traumático, ambos conceptos, tanto fibroma traumático como prevalencia, son conceptos distintos. Por lo tanto, hay que buscar una forma de que el buscador lea la conexión que queremos entre ambos términos. Para esto existen los llamados operadores booleanos, que son tres conceptos, tres palabras, tres operadores que deben escribirse siempre con mayúsculas. Tenemos el operador AND, el OR y el NOT. Vamos a ver qué significa cada operador y para qué se utiliza. Por ejemplo, el operador booleano AND siempre va a buscar artículos que contengan ambos términos de búsqueda. Por ejemplo, en el caso que tenemos en la pantalla, vemos que queremos ver estudios que hablen de periodontitis y de embarazo. Si en este caso queremos que todos los estudios abarquen tanto periodontitis como embarazo, pero no que expresen los conceptos por sí solos, la búsqueda debería ser periodontitis and pregnancy, de tal modo que el buscador va a encontrar artículos que hablen tanto de periodontitis como de embarazo, y a su vez va a descartar aquellos artículos que hablen de periodontitis por sí sola y de embarazo por sí solo. El siguiente operador es el operador OR. Este va a buscar artículos que contengan cualquiera de ambos de los dos términos de búsqueda. Cualquiera. Y este es el que se utiliza para describir sinónimos. Por ejemplo, vamos a asumir que fiebre e hipertermia son sinónimos. Si estos fueran sinónimos y nosotros queremos buscar artículos que contengan esta palabra expresada como fiebre o como hipertermia, debemos escribir fever o hipertermia, de tal modo que el buscador va a buscar artículos que contengan o la palabra fiebre por sí sola, o la palabra hipertermia por sí sola, o ambas palabras en conjunto. Por último, el operador NOT nos va a servir para excluir artículos que contengan el término que viene a continuación del operador booleano. Y se va a utilizar para excluir una porción de artículos de un tema determinado. Por ejemplo, si queremos buscar sobre caries, pero no queremos estudios que hablen de caries radicular, lo que tenemos que hacer es buscar o escribir la palabra caries, not radicular, para que el buscador sepa que lo que ustedes quieren realizar es una búsqueda de la palabra caries, excluyendo todos los artículos que contengan la palabra radicular. Bien, ahora vamos a ver cómo utilizar múltiples operadores booleanos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando uno realiza una búsqueda, normalmente son más de dos los términos. Por lo tanto, debemos utilizar múltiples operadores booleanos para conectar cada uno de los conceptos. Por ejemplo, si queremos definir la palabra o el concepto de diente anterior incluido, vemos que con color celeste tenemos el concepto de diente anterior y con color verde el concepto de incluido. Vamos a asumir que para definir diente anterior, tanto un canino como un incisivo como diente anterior son sinónimos. Por lo tanto, al ser sinónimos, los vamos a conectar con el operador OR, como se ve en la imagen. Bien, ahora, como norma, siempre que ustedes utilicen el operador OR, tanto el primer término como el último van a estar cerrados por paréntesis, como se ve a continuación. Ahora, en el caso del concepto de incluido, vamos a asumir que impactado, incluido, retenido y desplazado son sinónimos. Si estos son sinónimos, se vuelven a conectar con el operador OR. Y, como ya dijimos anteriormente, la norma es que
si utilizamos OR, los términos que estén en los extremos van a llevar paréntesis. Por último, tenemos dos grupos de conceptos, el grupo anterior, o el grupo de diente anterior, y el grupo de incluido. Ambos son grupos que están separados con paréntesis y deben ser conectados. Para conectar esto, debemos utilizar el operador AND, porque lo que nosotros queremos es que el artículo contenga tanto la palabra diente anterior como el concepto de incluido. Por lo tanto, tenemos que tener el operador AND conectando ambos conceptos. Un error común es no utilizar correctamente los paréntesis. Por ejemplo, si nosotros escribimos incisivo, AND, impactado o incluido, sin paréntesis, vamos a ver que el número de resultados encontrados son 563.031 artículos. Y si escribimos incisivo e impactado con paréntesis y luego OR incluido, vemos que el paréntesis está mal utilizado porque el paréntesis siempre debe cerrar las palabras que van en los extremos del OR. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que si utilizamos el paréntesis en el AND, encontramos nuevamente 563.031 artículos. Por lo tanto, el uso de paréntesis en los extremos del AND no van a servir de nada. ¿Cómo debe escribirse entonces? Debe escribirse la palabra o el concepto de incisivo, AND, impactado incluido, y vemos que, como dije anteriormente, los paréntesis van siempre en los extremos de el operador booleano OR. Y esto estaría correcto. Vamos con otro ejercicio. Queremos ver la prevalencia del granuloma piogénico. Acá yo les dejo los conceptos, prevalencia con verde, y dos sinónimos para granuloma piogénico. En primer lugar, vuelvo a repetir, ¿cómo conectamos los sinónimos? Los conectamos con el operador OR. Entonces nos encontramos ahora con dos grupos, el grupo prevalencia y el grupo granuloma piogénico. Ambos grupos se van a conectar con un operador que es el AND. Por lo tanto, ¿cómo se escribe esta búsqueda? Se escribe prevalence AND hemangioma lobular or granuloma piogénico. Vamos con otro ejemplo. Prevalencia del granuloma piogénico en embarazadas. Ahora son tres conceptos. Tanto prevalencia como granuloma piogénico como embarazada. Nuevamente conectamos los sinónimos con OR y los grupos de conceptos con AND. Y se escribe como se ve a continuación. Esto es solo para efectos pedagógicos porque ustedes comprenderán que muy probablemente la palabra prevalencia sí tenga término match y la palabra embarazo también, pero para efectos pedagógicos les estoy explicando esto solo para que entiendan el uso de los múltiples operadores booleanos. Vamos con el último ejemplo. Esto es un ejemplo que ya incluye gran cantidad de conceptos. Tenemos el ejemplo de buscar estudios acerca de la técnica quirúrgica de erupción cerrada versus erupción abierta para la desinclusión de dientes anteriores incluidos. ¿Qué conceptos tenemos entonces? Les marqué con colores cada uno de los términos. Tenemos el concepto de cerrado, que vamos a ver que tenemos esos dos sinónimos. El concepto de abierto, que tenemos estos tres. El concepto de diente anterior, que tenemos esos tres. Y el concepto de incluido, que tenemos estos cuatro conceptos. ¿Cómo se conectan los sinónimos? Sabemos que es con OR. Y se cierran con paréntesis. Lo mismo para cada uno de los términos que son sinónimos. Y por último nos vamos a encontrar entonces que tenemos cuatro grupos de palabras y cada grupo se va a conectar con el operador AND. Y nos va a quedar una búsqueda que es algo como esto. Comienza ya a ser una búsqueda mucho más amplia que nuestra típica y clásica búsqueda simple. Entonces vamos a ver qué encontramos. Encontramos un total de 42 artículos con esta búsqueda. Vamos a leer algunos de ellos. Por ejemplo, el tercero, si ustedes se fijan, dice un estudio retrospectivo de 109 perros con fracturas mandibulares. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver ese artículo que nosotros buscamos? ¿O en qué nos equivocamos para haber llegado a esto? Bueno, vamos a ver que encontramos 42 artículos, pero hay un problema. El problema es que la búsqueda sigue siendo en todo el artículo. Por lo tanto, si la revista, por ejemplo, donde está ese artículo,
menciona la palabra canino, este artículo va a ser encontrado. Por lo tanto, ¿cuál es la solución para esto? La solución se llama los tags, o también llamados operadores de campo, que nos van a ayudar a indicar al buscador dónde buscar el término que nosotros estamos escribiendo. Por lo tanto, estos tags le van a indicar al buscador en qué parte del artículo debe buscar el término utilizado. Para esto aquí les presento 5 tags, pero en realidad es un listado muy grande que pueden buscar en el tutorial que hay en pubmed.com. Les coloqué acá los 5 más importantes. Por ejemplo, TI, que indica buscar ese término específicamente en el título. TAB, que busca el término en el título y abstract. AU, que busca en el listado de autores. TA, que va a buscar en la lista de revistas. Y TW, que va a buscar en cualquier parte del artículo. Por lo tanto, ese no es tan útil, porque si uno no utiliza un tag, va a buscar en cualquier parte. ¿Cómo se escriben estos tags o calificadores de campo? Por ejemplo, para la palabra canino, si yo quiero que la palabra canino la busque en el título del artículo y no en el título de la revista, porque si no me va a buscar revistas de caninos, coloco la palabra caninos, luego paréntesis cuadrado TI y me va a buscar solo la palabra canino en el título de los artículos. Lo mismo para impactado. En el caso de Andreasen, que es un autor de traumatología dental, vemos que podemos buscar solo artículos de ese autor escribiendo Andreasen, paréntesis cuadrado, AU, cierra paréntesis, y todos los artículos van a buscar ese concepto en el listado de autores del paper. También está la opción de que la palabra o el concepto que estamos buscando sea buscado en el listado de revistas de PubMed. Esto se hace utilizando el calificador TA, donde, por ejemplo, en este caso buscará artículos publicados en la revista Dental Traumatology. Una consideración es que los tags pueden utilizarse luego de conceptos que estén entre comillas. Como yo les dije anteriormente que una búsqueda simple era bueno limitarla con comillas cuando tienes más de una palabra. Vemos que sí se puede utilizar el tag luego de una palabra entre comillas, pero no pueden ser utilizados luego de un término match. Esa observación es importante porque la idea nuestra es que usen la mayor cantidad de términos match posible. Por lo tanto, los calificadores de campo tags los van a utilizar solo con palabras clave. Otra de las fases de la búsqueda es el truncamiento de palabras. Vamos a ver que muchas palabras tienen una raíz común. Con una raíz común me refiero a una base de palabras que generan derivaciones. Un ejemplo de ellos es el concepto de aleatorización, que en el caso del inglés británico se escribe con S y en el caso del inglés norteamericano se escribe con Z, lo que es de gran importancia porque si nosotros buscamos la palabra con Z, solo nos vamos a remitir a estudios realizados en Estados Unidos, y si lo hacemos con la palabra con S, nos vamos a remitir a estudios británicos. Por lo tanto, una idea para solucionar esto es utilizar el concepto de random con el asterisco final para que solo encuentre artículos que tengan esa palabra como raíz común, ya sea con S o sea con Z. Si aplicamos todos estos nuevos conceptos a la búsqueda anterior y agregamos calificadores de campo y también agregamos truncamiento, vemos que en nuestra búsqueda encontramos ahora un total de 11 artículos, donde los 11 artículos sí tienen relación con el tema de nuestra búsqueda, que era la fenestración o desinclusión de dientes anteriores que estén incluidos en el paladar. 11 artículos, como les dije. A su izquierda, ustedes se van a encontrar con los llamados filtros o límites. Estos se refieren a una serie de limitaciones o filtros que ustedes pueden aplicar a su búsqueda para acotarla aún más. Existen varios tipos de filtros. Hay filtros relacionados con tipo de artículo, con disponibilidad del texto, con fecha de publicación, con especie, lenguaje, género, tema, categoría de artículo, edad, campo de búsqueda, etc. Vamos a ir viendo uno por uno. El límite relacionado con tipo de artículo, vamos a ver que muestra varios tipos de artículos, como por ejemplo biografía, reportes de casos, estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Aquí ustedes deben seleccionar el tipo de artículo que andan buscando.
La recomendación es que generalmente no están todos los tipos de estudio, por lo tanto es un poco limitada esta opción de filtro. Otra es la disponibilidad del texto en caso que ustedes quieran ver solo artículos que estén en texto completo. Ahora, no es muy recomendable ya que generalmente hay artículos que pueden ser interesantes en nuestros temas que no esté el texto completo, pero sí están los datos eh, para que ustedes desde otro lugar lo puedan descargar. Otro filtro o límite es la fecha de publicación, donde indica un rango de años de publicación de los estudios, por ejemplo, para que ustedes busquen, por ejemplo, estudios entre el 2005 y el 2010, etc. Pueden también filtrar por especie, en humanos o animales, también por género o por tema. Por ejemplo, puede ser cáncer, medicina complementaria, toxicología, etc. Otro límite sería las categorías de revistas, ¿ok? Donde encontramos en el ítem 2 los Dental Journals, que en nuestro caso nos van a ayudar porque podemos buscar un determinado tema solo en revistas dentales. Por lo tanto, es de gran utilidad para nosotros. Otro de los filtros es por edad, donde ustedes pueden elegir edades tales como niño, infante, preescolar, adolescente, adulto, adulto mayor, etc. Si aplicamos el filtro de tipo de artículo a nuestra búsqueda anterior de la desinclusión de los dientes anteriores en el paladar, y el filtro que utilizábamos era revisión sistemática, que como todos sabemos es un alto nivel de evidencia, encontramos apenas un solo artículo. Este artículo tiene completa relación con el tema de búsqueda y claramente nos puede servir para tomar una decisión clínica, por ejemplo. En resumen, debemos definir los términos, luego conectar estos términos con operadores booleanos, luego aplicar los calificadores de campo para indicarle al buscador dónde debe buscar, luego truncar aquellos términos con raíz común y finalmente aplicar límites según tipo de estudio, según edad, según especie, etc. Recién ahí estaríamos en condiciones de apretar el botón buscar y ejecutar nuestra búsqueda.